The Economist publica un estudio en el que afirma que el grupo de personas con mayores problemas mentales son mujeres, jóvenes y de izquierdas. En resumidas cuentas, feministas. Vaya sorpresa, dijo nunca nadie al escuchar esta información. El Economist, que yo lo tengo citado en el libro, sacó hace poco tiempo un artículo en que explica que las personas progresistas de izquierda se están haciendo a sí mismos más depresivos y tristes por el conjunto de ideas que abrazan. El grupo con mayor porcentaje. Por ejemplo, en el cambio climático, si tú realmente te autoconvences de que dentro de unos años la zona de playa donde vives se va a acabar, que dentro de unos años va a empezar el apocalipsis, que se va a acabar el planeta, que no puedes tener hijos porque, en primer lugar, sería una crueldad para con ellos, porque el mundo se va a acabar y ellos van a tener que sufrir el fin del mundo. Y también, en segundo lugar, es una crueldad con el mundo, porque van a contaminar mucho más. Pues obviamente, esas ideas, esas creencias, te están haciendo infeliz. Por mucho que tú las defiendas en Twitter o donde te dé la gana. Y esto es solo por poner un ejemplo. Pero otro, por ejemplo, sería odiar a la mitad de la población simplemente por ser hombres o tenerles miedo. Cosas así son las que están haciendo que la izquierda se haga infeliz a sí misma. De patologías y enfermedades mentales hoy son las mujeres jóvenes de izquierda. Es el grupo más enfermo con más problemas mentales. Y el Economist explica, citando distintos estudios, que los conservadores, en general, son más felices porque tienen un conjunto de ideas como, por ejemplo, creer en la patria, algo que les da sentido, tienden a creer en Dios, tienden a encontrarle más fundamento a su existencia en la Tierra, crean comunidades efectivas más grandes, etcétera, debido a que creen también más en la familia, y por tanto reportan ser mucho más felices que la gente izquierda, ¿no? Este no es un tema menor, porque las fuerzas políticas y quién gobierna en qué parte tiene mucho que ver con el estado de salud mental de las personas. Sí, la gran apuesta de Kamala Harris para ganar la presidencia de Estados Unidos eran las mujeres jóvenes, urbanas, por el tema del aborto. Esa era la gran apuesta. Y en todos lados, el porcentaje de mujeres jóvenes. O, en otras palabras, se podría ver que la izquierda en Occidente se está enfocando precisamente en aquellas personas que tienen menos fuera de la política. Y con un ejemplo lo vais a entender muy rápido. Cuando perdió Donald Trump las anteriores elecciones, pues bueno, aquellos que eran conservadores o libertarios o que simplemente preferían a Donald Trump por encima de Joe Biden, pues no les gustó el resultado de las elecciones, pero siguieron con su vida sin mayor drama. Se levantaron, fueron a trabajar y al sacar el país y sobre todo a su familia adelante. Pero ¿qué ha pasado ahora cuando Donald Trump ha ganado y Kamala Harris ha perdido? Que hemos visto a decenas o cientos de jóvenes en internet, bueno, con auténticos lloros, con auténticos problemas mentales, porque no ha ganado su opción política. Para ellos esto era, bueno, un partido a vida o muerte, a todo o nada. Si Kamala Harris ganaba, es como que el paraíso se les habría abierto de par en par, pero si ganaba Donald Trump, pues su vida ya no podría continuar de la misma forma que lo hacía hasta ahora. Desde esta perspectiva se entiende mucho mejor todos los llantos y los lloros ridículos que hemos analizado en el canal. Para esa gente, lo que perdieron no eran unas simples elecciones, era toda su vida. Por eso a la izquierda le interesa cada vez más que haya menos lazos familiares, menos lazos, por ejemplo, también en temas de religión, por ejemplo, también en lazos históricos, raíces culturales con tu propio país, que no te sientas ya parte ni de España, como ahora veremos en un ejemplo concreto, porque si no te sientes parte de nada, el ser humano es un animal que necesita ser parte de algo más grande, y si no eres parte de nada, tranquilo, que ahí va a llegar la izquierda y el feminismo a mostrarte una comunidad de la que puedes ser no solo parte, sino víctima, y por lo tanto protagonista. Y en este sentido hablaban también Pedro Baños y Wall Street Wolverine de cómo en Occidente en general y en Europa en particular se han ido perdiendo estas tradiciones, ese arraigo cultural, y hoy en día los jóvenes se encuentran con que no pueden sentirse orgullosos, no pueden sentirse partícipes de nada, y claro, eso está teniendo una gran repercusión. Por un lado, una parte de esa juventud se está rebelando y está decidiendo que ahora lo revolucionario es volver a los valores tradicionales.
Pero ojo, y esto creo que no lo comentan, otra parte está optando, en lugar de por volver a sus raíces, a sus propios valores, por aceptar los valores que le llegan desde fuera. Yo lo que quería comentar es que al fin y al cabo yo lo que estoy viendo sobre todo en la parte más europea, es que está habiendo un renacer de un poco de los valores tradicionalmente europeos, que son un poco los valores cristianos de alguna forma. Y yo estoy viendo cada vez más en gente joven que por esta ausencia un poco de valores, esta ausencia como de referencias, cada vez están abrazando más esa tradición, que es además un fenómeno súper curioso, porque de alguna manera, lo comentaba, lo vi en una charla el otro día, que por primera vez en mucho tiempo lo punky, en cierto modo, es ser conservador y el buscar la tradición. Fíjate que cuando al menos yo crecí, lo punky era ser de izquierda, ser transgresor y demás, y a día de hoy precisamente lo ser revolucionario es volver a abrazar esta tradición y estos valores más cristianos. Y creo que al final, también con toda esta inmigración que estamos recibiendo de países más musulmanes, creo que está viendo como este choque de decir, joder, ellos tienen su arraigo a su tradición, a su religión y demás, y nosotros estamos vacíos y no tenemos ningún tipo de identidad. Y creo que es importante recuperar esa identidad. Porque hemos visto ya varios ejemplos de personas europeas que acaban adoptando, por ejemplo, otras religiones, otros valores y otras culturas que les llegan desde fuera. Porque ellos están aquí y lo que les han dicho sus gobernantes, quien manejan los hilos, los medios de comunicación, es que deben avergonzarse. No solo dejar de lado, es que deben avergonzarse y pedir perdón por su historia. Claro, por un lado ven que su historia es para avergonzarse, que la religión cristiana, por ejemplo, es lo peor que ha existido en el mundo y hay que despreciarla. Pero por otro lado se están encontrando con gente que llega muy orgullosa de sus valores y de la comunidad a la que pertenecen. Y claro, muchos de ellos están diciendo, bueno, aunque sea de forma inconsciente, lo que están haciendo es, si yo necesito pertenecer a una comunidad y no me dejan pertenecer a mis valores, a mis raíces, pues lo que me queda es aceptar los valores y las tradiciones que vienen desde fuera. Totalmente, ahí estoy, mira, muy de acuerdo contigo que hemos entrado en general en Occidente y sobre todo en Europa, y en algunos países más en concreto, hemos entrado en un nihilismo, en un relativismo, en un materialismo muy egoísta. Y ya digo, en algunos países porque, por ejemplo, hay países como Hungría o Polonia que están yendo en otra dirección, ¿no? Que están precisamente reforzando sus valores. Y es verdad que hay quien viene como inmigrante, que viene con unos valores muy firmes, muy sólidos, que respetan todos al pie de la letra, a rajatabla, y por tanto eso puede ser una transformación social muy importante, porque al final el que pierde siempre es el que no tiene nada a lo que agarrarse, o lo que se agarra es totalmente, digamos, muy relativo o incluso efímero. O estas nuevas religiones, que pueden ser muchas veces son sectas, en fin, que es muy complicado. Solo un apunte a lo que ha dicho el coronel Pedro Baños, que me parece muy interesante, sobre el materialismo y el egoísmo, porque, claro, ir a lo material, al egoísmo personal, se suele asociar con valores, bueno, capitalistas, casi libertarios o liberales, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Y os voy a poner un ejemplo. Los más egoístas y los más materialistas, los que más buscan el dinero, son precisamente la izquierda. La izquierda llega hasta tal punto de cambiar la definición de libertad. Podéis buscarlo y podéis ver intervenciones, por ejemplo, de los hermanos Garzón sobre este tema. La libertad para esta gente ya no es que no te metan en la cárcel o que te permitan hacer X o Y cosa. No, para ellos la libertad viene determinada por el dinero. Es decir, que si no eres multimillonario, en realidad no eres libre para la izquierda. Claro, con ese tipo de valores, pues normal que estemos como estamos. Y sobre lo que está viniendo de fuera y está llegando y sustituyendo a los valores que teníamos en Europa hace un tiempo, como curiosidad, mirad el anuncio de publicidad del Ayuntamiento de Dublín para estas Navidades. Te podrá gustar, no te podrá gustar, podrás estar a favor, en contra o que te dé exactamente igual. Lo que está claro es que ya no se puede negar. Y os decía antes sobre lo de sentirse español o no sentirse español. Esta gente desprecia el ser español precisamente cuando son los más beneficiados de que España exista y haber nacido aquí. Imaginad a esta persona en cualquier otro país del mundo que no hubiese sido España. Imaginadla, por ejemplo, en un país islámico. ¿Cuánto habría durado?
ser español es una identidad totalmente construida también, porque ya me dirás tú qué significa. Nada, es una categoría paraguas para abarcar al mayor número de gente posible y que tú puedas señalar a un enemigo que atenta con... A ver, esto de que ser español es algo inventado, un español es un español, un portugués es un portugués, un estadounidense es un estadounidense. De invenciones nada. Significa años de tradiciones, de culturas, de cultura, de historia, etcétera. Contra ti como español. Efectivamente. Y defender Españita. Y además lo presentan como algo... ¿Con qué desprecio hablan de España? Defender Españita. Como si fuese algo malo. Pero ahora, viendo esto, se entiende, por ejemplo, como ahora veremos, por qué a esta gente les da exactamente igual lo que pase con nuestras fronteras. ¿Cómo narices van a estar preocupados con lo que le pase a España si la odian profundamente? Algo revolucionario, que eso es una cosa que me molesta muchísimo, ¿no? De toda esta juventud ultraderechista disfrazada de Raúl Alejandro, que paseas por la calle y te miran con cara de vómito o te pasan por delante y empiezan a reírse, ¿no? Como si fuera el patio de un colegio. Y lo ven así, como que son revolucionarios, que están defendiendo la integridad de su país. Y lo son revolucionarios porque están luchando, están yendo en contra del pensamiento único defendido por las élites. No sé por qué les da tanta rabia esto, pero vamos, es una obviedad. Y luchando contra estos inmigrantes que vienen a hacernos un reemplazo cultural y étnico, ¿no? Y estas feministas que quieren castrar a los hombres y las transexuales que van a hormonar a mi hija y todo el mundo va a ser un basilisco hermafrodita. Y si no lo piensan, son muy conscientes de lo que puede generar ese pensamiento, ¿no? Y pues evidentemente esto es una batalla cultural. Obvio. Y es la guerra de los tiempos que corren. Todos los medios de comunicación generalistas están montando una narrativa, difundiendo un relato perverso, ¿no? Que sitúa pues a las disidencias como el enemigo número uno. Y ha habido también un enaltecimiento de la categoría español como identidad. Esta persona está diciendo que los medios de comunicación sitúan a las disidencias como el enemigo número uno y se está incluyendo dentro de esa disidencia. Pero si eres el relato más hegemónico que puede haber, eres la viva imagen del pensamiento único. La hegemonía vive en ti. El enemigo público número uno, por ejemplo, estos días, es Iker Jiménez y los youtubers grandes que van contra el relato que tú defiendes precisamente. Es que manda narices, que aun controlándolo absolutamente todo, se intentan poner como las víctimas. Y vamos ahora con un ejemplo de lo que os decía antes de la inmigración. Francisco escribe: en medio de la ola anti-inmigración, España demuestra solidaridad. Aceptar la inmigración con los brazos abiertos es un orgullo y nos hace falta. Por cierto, y se estaba refiriendo a esta noticia, el último reglamento de extranjería permitirá regularizar a 900.000 inmigrantes en 3 años. 900.000 inmigrantes. Insisto, 900.000 inmigrantes. Casi 1 millón de inmigrantes en tan solo 3 años. Súmale eso a que tienen muchos más hijos que nosotros, pero que los españoles vayan siendo un porcentaje cada vez menor de la población que hay en España es una teoría súper loca y de conspiranoicos. Claro que sí. En realidad a Francisco, como esta persona de aquí, pues les da exactamente igual que entren 900.000 o que entren 900 millones, pero exactamente igual, porque Españita no les duele, no les molesta, no les preocupa lo que pase con su país. Si España acaba destrozada, pues cogerán las maletas y se irán a otro país, o al menos eso piensan ellos, porque España ha sido uno de los oasis de libertad para gente, por ejemplo, como esta persona, que ha habido en el mundo. Ahora, si se cargan esos oasis de libertad, ¿a dónde narices van a ir? ¿A Marruecos? ¿A Senegal? ¿A Mauritania? ¿A Nigeria? ¿A Arabia Saudita? ¿A Omán? ¿A Qatar? Lo van a tener complicado, pero bueno, así está labrando su futuro. Y sobre el futuro de España, hacía este comentario Agustín Laje. Estos tipos son un peligro, vamos a tratar de que se empiecen a reproducir menos. Y ese informe lo que les pide a Estados Unidos es que se ponga al frente de campañas por el aborto en los países, porque ningún país ha reducido su natalidad sin recurrir al aborto. Ahora, esta agenda
la aplicaron también en los países ricos, no lo aplicaron solamente en los países pobres. De hecho, los países pobres fueron los que más han resistido. Y hoy vemos países ricos que han aplicado desde hace décadas esta agenda y estamos viendo sus consecuencias poblacionales. España, por ejemplo, su tasa de nacimientos es 1.1. Es decir, es menos de la mitad de lo que una sociedad necesita para recambiar sus generaciones. Con 1.1. Si no recuerdo mal, la tasa de reemplazo, es decir, lo que los españoles deberían estar teniendo hijos para, no ya para crecer, sino para mantener únicamente la población que hay actualmente, si no recuerdo mal, es 2,3 aproximadamente. Es decir, una pareja formada por dos personas tiene que tener de media 2,3 hijos para mantenernos igual. Y el 0,3, no sé si era 2,1, 2,2 o 2,3, es básicamente porque algunos de estos hijos mueren antes de llegar a reproducirse. Pero vamos, que con el dato del 1,1 ya se ve que estamos inmensamente lejos de este nivel. Yo no puedo cambiar. Pero aún así, la izquierda y las feministas te siguen diciendo que eso de tener hijos es, vamos, un atentado contra el planeta. Yo no puedo tener nuevas generaciones que sean capaces de reproducir mi sociedad. Entonces, ¿qué está pasando en España? Hay una pirámide invertida. Tenemos muchos viejos y muy poquitos jóvenes. ¿Cómo se sostiene un sistema provisional en esas condiciones? No se sostiene y, por cierto, si no he leído mal, acaban de aprobar otra revalorización de las pensiones, con una deuda enorme. Es decir, España está gastando, así, en números grandes para que no nos hagamos líos. España gasta cada año mucho más dinero del que ingresa. Aún así, aunque estemos perdiendo dinero, el gobierno ha aprobado una revalorización de las pensiones. Pero aquí no pasa nada. Esto es los mundos de Yupi y patada hacia adelante. ¿De dónde sale la mano de obra en esas condiciones? Además, tenemos muchas bocas que alimentar de personas que ya no pueden trabajar por su edad. Bueno, tenemos aborto. Ahora necesitamos eutanasia. Primero para los niños por nacer, después para los ancianos inútiles que ya no nos sirven para el sistema productivo. Y además vamos a tener que empezar a traer gente de afuera, porque acá ya no queda gente que trabaje. Abrimos las puertas y que vengan de otras civilizaciones. Entonces, por eso España hoy está llenándose de otras civilizaciones que en muchos casos son muy violentas contra la mujer, que están generando muchos problemas en estos sentidos. Y no solamente en España, en Suecia también. En Suecia ya hay barrios donde uno no puede ingresar. La policía ya no tiene control en muchos barrios de Suecia porque ahí aplican la ley de la Sharia. No aplica la ley sueca. Entonces, lo que termina pasando en estas sociedades es que se autoaniquilan. Quisieron controlar el nacimiento y destruyeron su sociedad. Yo estoy de acuerdo en casi todo con Agustín Laje, pero en realidad de lo que no se ha dado cuenta es de que el problema no es de que haya otras sociedades con otro tipo de valores hacia la mujer. No. El problema, por ejemplo, de los matrimonios forzosos con niñas pequeñas no es de esos valores y de esas sociedades, es del cambio climático. Sí, como lo escucháis. También su protección. Por ejemplo, hay determinados contextos de países en los cuales está relacionada las crisis climáticas con el aumento de los matrimonios infantiles. ¡Acabáramos! El aumento de los matrimonios infantiles no nos habíamos dado cuenta, pero viene por el calorcito. Por el cambio climático. El cambio climático provoca el aumento de los matrimonios infantiles. Lo dice una ONG y si lo contradices, eres un facha. Por cierto, en algunos países, en algunas sociedades, pero no vayamos a señalar concretamente qué sociedades y qué países son, no vaya a ser que nos acusen de racistas. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.